Bienvenidos a un nuevo vídeo. Me emociona mucho tenerlos por aquí hoy, porque el tema que vamos a tratar es explosivo. Ya vieron el título, ¿verdad? Kerem Bürsin y Hande Erçel, una conexión única. ¿Qué secretos guardan? Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de esta pareja, que, seamos sinceros, nos robó el corazón a todos. Vamos a analizar su historia, desentrañar esa química innegable y descubrir algunos secretos que quizás no conocías. Antes de empezar con todo el chisme bueno, un recordatorio rápido: si eres nuevo por aquí, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros vídeos sobre tus series, actores y actrices favoritos. Y por supuesto, deja un like si te gusta el tema, eso nos ayuda un montón. Bueno, ¿listos para hablar de Kerem y Hande? Prepárense, que allá vamos. Empecemos por el principio, ¿les parece? La historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, como la de muchos romances icónicos, comenzó en el set de filmación. En este caso el escenario fue la comedia romántica turca Love is in the Air, o como se conoce en su idioma original, Sen Kalkam. La serie, que rápidamente ganó popularidad a nivel mundial, nos presentó a Eda Yldz, una joven estudiante de arquitectura interpretada por Hande, y a Serkan Bolat, un exitoso y ambicioso arquitecto interpretado por Kerem. Fue en este entorno, rodeados de luces, cámaras y sets de ensueño, donde la magia se hizo presente. La química entre Hande y Kerem fue palpable desde el primer momento. La tensión que se respiraba en cada escena, las miradas cómplices, las risas compartidas, era innegable. Los espectadores, fascinados por la dinámica entre Eda y Serkan, pronto comenzaron a especular sobre una posible relación fuera de la pantalla. Y como suele suceder en estos casos, los rumores no tardaron en propagarse como la pólvora. La serie nos regaló una historia de amor llena de altibajos, de momentos románticos, de conflictos y de mucha comedia. Eda y Serkan, a pesar de sus diferencias, se enamoran y luchan por estar juntos. Y conforme avanzaba la trama, la conexión entre Hande y Kerem se hacía más evidente, alimentando las expectativas y la ilusión de los fans. Desde el inicio, la interacción entre ambos actores fue un imán para el público. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y análisis minuciosos de cada gesto, cada mirada, cada comentario. Los fans, como verdaderos detectives, escudriñaban cada detalle en busca de pistas. ¿Cómo se miraban? ¿Qué tipo de mensajes se dejaban en las redes? ¿Cómo reaccionaban ante las preguntas de los medios? Todo era material de investigación. Las especulaciones eran constantes y el interés crecía día a día. Los seguidores de la serie y, por extensión, de ambos actores, deseaban con fervor que el amor de Eda y Serkan trascendiera la ficción. Y las señales parecían apuntar en esa dirección. La forma en que se complementaban, la naturalidad con la que se relacionaban, la complicidad que irradiaban, todo hacía creer que algo especial estaba sucediendo. Inicialmente tanto Kerem como Hande, fieles a su profesión, se mantuvieron cautelosos. Ante las preguntas de la prensa y las constantes especulaciones, optaron por la discreción y negaron cualquier tipo de relación amorosa. Sin embargo, la presión era intensa. El interés del público era abrumador y aunque intentaron mantener su vida privada alejada de los focos, era casi imposible ocultar lo que estaba sucediendo. Empezaron a ser más cautelosos, a cuidar sus apariciones públicas y a evitar las declaraciones que pudieran confirmar o desmentir los rumores. Pero a pesar de sus esfuerzos, la evidencia seguía acumulándose. Fotos juntos en momentos de ocio, comentarios cariñosos en redes sociales, viajes secretos, cada vez era más difícil negar la realidad. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, donde los fans analizaban cada publicación, cada like, cada comentario. Las fotos compartidas en Instagram, los vídeos filtrados y las declaraciones de personas cercanas a ambos actores, fueron pistas que alimentaron la emoción y la expectativa. Los seguidores crearon cuentas dedicadas a analizar cada detalle, cada gesto, cada mirada. La intriga crecía día a día, y el mundo entero esperaba ansiosamente una confirmación oficial. Y entonces llegó el momento que todos esperaban, la confirmación. Después de meses de rumores, especulaciones y análisis exhaustivos, la pareja fue captada junta en las paradisíacas Islas Maldivas. Las fotos que inundaron las redes sociales hablaban por sí solas: besos, abrazos, risas, complicidad. La evidencia era irrefutable.
Kerem Bürsin y Hande Erçel eran oficialmente pareja. El mundo entero enloqueció de alegría. Los fans, que habían seguido de cerca cada paso, celebraron la noticia como si fuera propia. Las redes sociales explotaron con mensajes de felicitación, de apoyo y de alegría. La ilusión de ver a Eda y Serkan juntos en la vida real se había hecho realidad. Y es que honestamente, ¿quién no quería que estos dos estuvieran juntos? La conexión que tenían era algo muy especial, algo que se sentía de verdad. La noticia fue un alivio y una explosión de emoción para todos. La pareja se había convertido en un símbolo de amor y de esperanza para muchos. Y la confirmación de su relación solo hizo que su popularidad aumentara aún más. Pero, ¿qué era lo que hacía que su conexión fuera tan especial? ¿Qué era lo que los unía más allá de la fama y el éxito? Profundicemos en algunos de los secretos, o al menos en algunos aspectos que quizás no hayas considerado. En primer lugar, la complicidad. La complicidad es clave en cualquier relación, pero creo que en el caso de Kerem y Hande, era algo que se notaba a flor de piel. Se reían juntos, se apoyaban mutuamente y parecían entenderse con solo una mirada. Esa complicidad, esa conexión profunda, era algo que se transmitía en cada entrevista, en cada foto, en cada vídeo. Se veían como amigos, confidentes y amantes, todo en uno. Esa complicidad se manifestó en su forma de interactuar, en la manera en que se miraban, en la forma en que se comunicaban sin palabras. Se notaba que se conocían a la perfección, que sabían cómo hacer reír al otro, cómo animarlo en los momentos difíciles. Esa conexión profunda, esa sintonía, era algo que los hacía únicos. En segundo lugar, el respeto mutuo. A pesar de ser dos personalidades muy fuertes y con mucho éxito, siempre se mostraron respeto el uno por el otro. Apoyaban sus carreras, se defendían de los ataques mediáticos y siempre hablaban bien el uno del otro. El respeto es un pilar fundamental en cualquier relación exitosa, y en el caso de Kerem y Hande, se notaba que se valoraban y se admiraban mutuamente. El respeto se manifestó en la forma en que se referían el uno al otro en las entrevistas, en la forma en que defendían su privacidad y en la forma en que apoyaban sus decisiones. Se notaba que se admiraban mutuamente, que valoraban sus talentos y que se sentían orgullosos de sus logros. Otro de los secretos de su conexión, y aquí es donde creo que reside una gran parte de su encanto, es la honestidad. Ambos son personas auténticas, que no tienen miedo de mostrarse tal y como son. Siempre han sido transparentes con sus sentimientos y han hablado abiertamente sobre sus vidas, sus proyectos y sus relaciones. Esa honestidad, esa sinceridad, es algo que atrae y conecta a la gente. Y creo que en el caso de Kerem y Hande, esa autenticidad fue clave para construir una relación sólida y duradera. La honestidad es fundamental en cualquier relación, y en el caso de Kerem y Hande, era algo que se notaba en cada interacción. No tenían miedo de ser ellos mismos, de mostrar sus debilidades y sus fortalezas. Eran auténticos, sinceros y transparentes, y eso era algo que el público valoraba mucho. También hay que mencionar la pasión. La pasión que sentían el uno por el otro era evidente. Y no solo me refiero a la pasión romántica, sino también a la pasión por sus trabajos, por la vida y por las cosas que les importaban. Se notaba que eran personas activas, creativas y con ganas de comerse el mundo. Esa pasión, esa energía, era contagiosa y sin duda fortalecía su vínculo. La pasión se manifestaba en la forma en que se entregaban a sus proyectos, en la forma en que disfrutaban de la vida y en la forma en que se apoyaban mutuamente en sus sueños. Eran personas apasionadas, llenas de energía y con ganas de vivir al máximo. Y esa pasión era algo que los unía y que fortalecía su relación. Ahora bien, hablemos de los rumores y las especulaciones que rodearon su relación. A pesar de que todo parecía perfecto como en cualquier relación, hubo momentos difíciles. Hubo rumores de crisis, de peleas, de terceras personas. Los medios de comunicación, siempre ávidos de drama, crearon muchas historias que a veces no eran del todo ciertas. Pero a pesar de todo, Kerem y Hande supieron mantenerse unidos, afrontar juntos los desafíos y seguir adelante con su relación. Es importante recordar que las relaciones no son perfectas. Hay momentos buenos y momentos malos, y es normal que surjan conflictos y desafíos. Pero lo importante es saber superarlos juntos, con amor, respeto y comunicación. Y aquí es donde llegamos a uno de los puntos más importantes, su ruptura. Después de 2 años de relación,
sorprendieron a todos anunciando su separación. La noticia cayó como un balde de agua fría para sus fans, que esperaban un final feliz. Aunque no se dieron detalles sobre los motivos de la ruptura, ambos afirmaron que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo y que se mantenían el cariño y el respeto mutuo. La ruptura de Kerem y Yandhi fue un duro golpe para sus fans. Después de 2 años de relación, que parecía ir viento en popa, la noticia de su separación sorprendió a todos. Pero a pesar de la tristeza, los fans respetaron su decisión y les desearon lo mejor. Es importante recordar que las relaciones son complicadas. Nadie sabe realmente lo que sucede a puerta cerrada, y es importante respetar la privacidad de las personas. Aunque nos duela, debemos respetar su decisión y desearles lo mejor en sus vidas. Pero, ¿qué podemos aprender de la historia de Kerem y Yandhi? Creo que nos enseñaron varias cosas importantes. Nos enseñaron que la conexión real, la complicidad, el respeto y la honestidad son fundamentales en cualquier relación. Nos demostraron que el amor puede ser apasionado, divertido y lleno de energía. Y sobre todo nos recordaron que aunque las relaciones a veces terminan, los buenos momentos y los sentimientos que compartimos siempre quedan grabados en nuestra memoria. La historia de Kerem y Yandhi nos dejó muchas lecciones. Nos enseñaron que el amor puede ser real, que la conexión puede ser profunda y que el respeto y la honestidad son fundamentales en cualquier relación. Nos demostraron que el amor puede ser una aventura, llena de alegría y de desafíos. Y nos recordaron que aunque las relaciones a veces terminan, los buenos momentos y los sentimientos compartidos siempre quedan en nuestra memoria. ¿Y ahora qué? ¿Qué ha sido de Kerem y Yandhi después de su ruptura? Ambos han seguido adelante con sus carreras y sus vidas personales. Kerem ha protagonizado nuevos proyectos en Turquía, como la serie Jakob Seversen, y ha continuado trabajando en proyectos internacionales. Yandhi, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en su carrera como actriz y modelo, y ha participado en campañas publicitarias de renombre. Aunque ya no están juntos como pareja, ambos siguen siendo muy queridos por el público y admirados por su talento y profesionalismo. Después de la ruptura, ambos han seguido sus caminos, enfocándose en sus carreras y en sus vidas personales. Kerem ha participado en nuevos proyectos, demostrando su talento y su versatilidad como actor. Yandhi, por su parte, ha continuado cosechando éxitos en su carrera como actriz y modelo, consolidando su posición como una de las figuras más importantes del mundo del entretenimiento. Es inevitable que se sigan hablando de ellos, que se sigan buscando pistas sobre sus vidas amorosas. Los fans siempre estaremos atentos a lo que hagan, a sus proyectos y a sus nuevas relaciones. Y aunque nos duela un poco, debemos recordar que lo importante es que sean felices y que encuentren la paz y la felicidad en sus vidas. El amor de los fans por Kerem y Yandhi es incondicional. Aunque su relación haya terminado, el cariño y la admiración por ambos actores sigue vigente. Los fans siguen atentos a sus proyectos, a sus logros y a sus vidas personales, deseándoles lo mejor y esperando verlos felices. En resumen, la historia de Kerem Bürsin y Yandhi Erçel es una historia de amor, pasión, complicidad y respeto. Nos demostraron que la conexión real existe y que, a pesar de las dificultades, se puede construir una relación sólida y duradera. Aunque su historia de amor haya llegado a su fin, su legado perdurará en la memoria de sus fans y en la historia de las series turcas. La historia de Kerem y Yandhi es un recordatorio de que el amor puede ser mágico, que la conexión puede ser profunda y que el respeto y la honestidad son fundamentales para construir relaciones duraderas. Su historia nos dejó una huella imborrable y su legado perdurará en la memoria de sus fans. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Kerem y Yandhi. Hemos explorado su conexión, sus secretos y su historia de amor. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo, por acompañarme en este viaje y por ser parte de esta comunidad. Sus comentarios son muy importantes para mí. Cuéntenme en la sección de comentarios qué les pareció el vídeo, qué otras parejas de series turcas les gustaría que analizáramos y qué otros temas les gustaría que abordáramos en el canal. Sus opiniones son valiosas. Y no se olviden de darle un like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao.